Bienvenidos al avance del capítulo 25 de la telenovela El juego de mi destino. Helen estaba completamente impresionada por todo lo que estaba descubriendo sobre Semai y no podía dejar de darle vueltas a lo que había visto. Con esa inquietud, tomó su teléfono y decidió revisar con más atención a quién le había enviado Semai esa ubicación por WhatsApp, tratando de encontrar alguna explicación a todo lo que estaba pasando. En ese momento empezó a recordar claramente que esa ubicación correspondía al café donde ella misma había estado anteriormente, ese mismo lugar donde no había entendido bien qué hacía Semai. También le vino a la mente la imagen de la mesa en la que él estaba sentado y ese vaso con una marca de pintalabios que tanto le había llamado la atención. Recordó cómo ese momento le había preguntado directamente qué hacía ahí y cómo él había dicho que el vaso ya estaba en la mesa antes de que él se sentara. Con todo eso juntándose en su cabeza, Helen volvió en sí y entendió que Semai le había mentido, que si había estado con una mujer en ese lugar. Todo eso la dejó muy pensativa, tratando de encajar cada detalle sin quedarse quieta. Decidió llamar al número al que Semai había enviado esa ubicación, queriendo saber quién contestaría. Pero en ese mismo instante en que hizo la llamada ocurrió algo que la dejó completamente sin palabras, porque el teléfono empezó a sonar en la misma casa donde ella estaba. Helen se quedó paralizada al darse cuenta de que ese sonido venía del teléfono de Asille. Justo en ese momento Asilla apareció y tomó el teléfono para ver quién estaba llamando, sin saber que era Helen quien había marcado. Helen quedó totalmente impactada al ver que el teléfono que sonaba era el de Asille, entendiendo de golpe lo que eso significaba. Mientras tanto Asille miraba a Helen tratando de entender qué pasaba, pero Helen no decía nada, como si todavía estuviera procesando lo que acababa de descubrir. Finalmente Helen rompió el silencio y le preguntó directamente a Asille por qué había quedado de verse con Semai en ese restaurante. Asille se quedó sin saber qué hacer, completamente impactada por la pregunta, sin encontrar una respuesta en ese momento. Helen, cada vez más alterada, insistió en saber qué estaba pasando y por qué se estaba viendo con Semai, mientras Asille seguía sin palabras, sin saber cómo reaccionar. En medio de esa tensión apareció Semai y se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien, notando que Asille estaba asustada y que Helen estaba muy molesta. Al ver esa situación entendió que algo había salido mal. Entonces Helen se dirigió a él y le preguntó con quién había estado en el restaurante, recordándole que él le había dicho que no se había visto con nadie. Luego afirmó directamente que él se había encontrado con Asille en ese lugar. Semai, al escuchar eso, miró a Asille y le preguntó si le había dicho a Helen que se habían visto. Todo esto dejó a Helen aún más confundida, sintiendo que había algo más detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Semai quedó completamente bloqueado, sin saber qué decir, con un miedo evidente por lo que estaba pasando en ese momento. La situación lo superaba y no encontraba ninguna forma de responder a lo que Helen acababa de decir. A su lado, Asille estaba incluso más asustada que él, sintiendo el peso de todo lo que se estaba descubriendo y sin saber cómo reaccionar ante esa confrontación. Helen, por su parte, esperaba alguna respuesta, pero no recibía absolutamente nada de ninguno de los dos, lo que hacía que el ambiente se volviera más tenso. Nadie decía nada y todo ese silencio lo decía todo, dejando a Helen con más dudas y con una sensación de que algo muy grave estaba ocurriendo. Mientras todo eso pasaba adentro, en las afueras de la mansión, la situación no era menos complicada. Mahir estaba hablando con Fikret, visiblemente asustado porque sabía que él ya conocía la verdad. Sabía que Fikret estaba al tanto de que Asille estaba huyendo de la policía por haber matado a un hombre, y eso lo tenía completamente nervioso. Mahir intentaba detener la situación pidiéndole que no dijera nada más, asegurándole que él mismo le iba a contar todo lo que había pasado. Pero Fikret no reaccionó bien, se molestó y le dijo que estaba mintiendo, que no entendía por qué tenían que estar cubriendo a Asille por esa muerte. Fue entonces cuando Mahir decidió decir la verdad y explicó que Asille había matado a ese hombre porque intentó violar a su hija. Esa revelación dejó a Fikret sin palabras por un momento, impactada por lo que acababa de escuchar. Aún así no tardó en reaccionar y le reclamó a Mahir por haber llevado a Asille y a sus hijos a su casa, diciéndole que con eso se estaba metiendo en un problema muy grande. Semai se quedó pensando rápidamente, tratando de armar un plan en su cabeza para salir de la situación tan incómoda en la que estaba. Se notaba que estaba calculando bien cada palabra antes de decirla, buscando una forma de justificar lo que Helen había descubierto. Entonces decidió mentir y le explicó que la razón por la que le había enviado esa ubicación a Asille
era simplemente porque quería recomendarle el restaurante, ya que pensaba que tal vez a ella le interesaría ir a comer allí con Mahir, sobre todo porque era un lugar donde vendían pescados. Helen escuchó todo eso y en lugar de aclararse, terminó quedándose aún más confundida, como si la explicación no le terminara de encajar del todo. Aún así, Semai siguió insistiendo, pidiéndole que confiara en él, repitiendo que no había nada más detrás de eso y que solo le había compartido la ubicación para que conociera el restaurante. Mientras tanto, Sille permanecía en silencio, sin intervenir ni decir nada, dejando que Semai manejara toda la situación con su explicación. Poco a poco parecía que Helen empezaba a creerse lo que Semai estaba diciendo, como si finalmente aceptara esa versión de los hechos. Con esa idea en la cabeza, cambió su actitud y comenzó a sentirse mal por lo que había pasado, llegando incluso a pedirle disculpas a Asille por haber reaccionado de esa manera. Asille, sin decir mucho, prefirió alejarse de ahí, dejando a Helen y a Semai solos en ese momento. Helen se quedó con una sensación de culpa por haber dudado y por la forma en que había enfrentado todo, pensando que tal vez se había equivocado. Sin embargo, aunque logró calmar la situación por fuera, Semai sabía perfectamente cuál había sido su verdadera intención al verse con Asille, manteniendo para sí mismo lo que realmente había pasado. Después del susto tan fuerte que acababa de pasar, Asille todavía estaba alterada cuando Semai volvió a acercarse a ella. En ese momento ella no guardó nada y le dijo que todo lo que estaba haciendo solo la estaba metiendo en más problemas, que la había puesto en una situación muy complicada y difícil de manejar. Semai intentó justificarse, diciendo que no tenía idea de que Helen iba a tomar el teléfono y revisar todo, además que según él, Helen no había descubierto nada realmente importante, pero Asille no aceptó esa explicación y le respondió que debería tener vergüenza por todo lo que estaba haciendo, que no era justo lo que estaba pasando y que lo mejor era que la dejara en paz de una vez por todas. Asille fue más directa todavía y le dejó claro que no quería que la siguiera buscando ni molestando, recordándole que él estaba casado con Helen y que ella confiaba en él. También le hizo ver qué tipo de hombre estaba siendo, cuestionando el hecho de que no le diera a su esposa el lugar y el valor que se merecía. Semai, en medio de todo eso, admitió que se sentía desesperado por estar con ella, dejando ver que sus sentimientos seguían presentes. Aún así, intentó cerrar la situación diciendo que no se preocupara, que todo eso iba a terminar ahí, que no la iba a volver a buscar nunca más, que a partir de ese momento se quedaría solo con lo que sentía, sin hacer nada más. Asille se quedó en silencio al escucharlo, mientras Semai terminó diciendo que esa sería la última vez que se verían a escondidas. Más tarde, Semai está en su habitación bastante estresado por todo lo que ocurrió durante el día. Está acostado en la cama dándole vueltas a todo lo que ha pasado. En ese momento, Helen se acerca y le dice que se siente mal por haber pensado cosas malas de Asille y por haberse alterado tanto. Semai no responde mucho, solo la mira y le dice que no le dé más vueltas, que todo fue un malentendido. Luego le pide que no vuelva a revisar su teléfono. Helen le explica que Ugur estaba jugando con el celular, que se bloqueó y ella solo lo desbloqueó para que siguiera jugando. Después Helen le confiesa que si se siente así de insegura es por él, porque él le hace sentir que en cualquier momento la puede dejar y eso le da mucho miedo. Semai intenta tranquilizarla diciéndole que no se preocupe, que todo está bien, pero en ese momento Helen recuerda algo muy fuerte del pasado, cuando estaba embarazada y lo necesitaba, y Semai estaba en una habitación de hotel. Ella fue a buscarlo y a reclamarle, pero él le pedía que lo dejara en paz, mientras ella insistía en no dejarlo. Helen le rogaba que no la abandonara en medio de una situación difícil. Ese recuerdo continúa cuando Semai abrió la puerta después de que Helen se había encerrado y la encontró tirada en el suelo del baño, desmayada, y ahí fue cuando ella perdió el bebé. Semai vuelve al presente al recordar todo eso y se da cuenta del daño tan grande que le está causando a Helen con todo lo que está pasando. Al día siguiente todos están sentados en la mesa desayunando, compartiendo ese momento juntos, cuando Sajid empieza a hablar sobre lo que pasó en la boda del día anterior. Ella comenta que todo fue espectacular en la mansión, que realmente había muchísima decoración y que todo se veía muy elegante, como si se tratara de una boda de reyes, resaltando cada detalle que se había preparado. Razi también se suma a ese comentario y dice que lo único que faltó fue una orquesta para completar todo el ambiente, como si quisiera remarcar que todo fue exagerado pero llamativo al mismo tiempo.
En medio de eso, Mahir interviene con un tono sarcástico y les dice a Zahide y a Razi que para la próxima él mismo se encargará de traer la orquesta, dejando ver que no toma muy en serio esos comentarios. En ese momento Helin se dirige a Zahide y le dice que parece que estuviera intentando molestar con lo que dice sobre la boda, como si sus palabras tuvieran otra intención, pero Razi responde que a él realmente no le importa nada de eso, restándole importancia a lo que está pasando en la conversación. Luego Helin se dirige a Asille y le dice que espera que la boda le haya gustado, buscando una respuesta directa de ella, y Asille contesta que sí, que no se preocupe, sin dar más detalles. En ese mismo momento alguien propone que sería buena idea hacer una barbacoa para que todos puedan compartir juntos en otro ambiente más relajado, como una forma de continuar el encuentro. Sin embargo, Razi responde de inmediato que no cuenten ni con él ni con Zahide porque van a estar muy ocupados, dejando claro que no participarán. Harun entonces le pregunta qué excusa tiene esta vez, porque siempre encuentra una razón para no compartir con los demás, señalando que es algo repetitivo en él. Razi responde que se trata de cosas de trabajo, explicando que hay un socio que estará en la ciudad y que quiere aprovechar para reunirse con él, hablar de temas importantes y hacer que la empresa crezca más. En medio de eso, Mahir dice que también tendrá que ir a esa reunión porque él es gerente y le menciona a Asille que ella también debe asistir. Esto hace que Asille se quede preocupada por lo que implica esa situación, mientras Zahide interviene y le dice que tiene que ir, insinuando de manera directa si es que está huyendo de algo y si teme que la capturen si sale del país. Ante ese comentario, tanto Asille como Mahir se quedan en silencio por un momento, sin reaccionar de inmediato, hasta que Asille finalmente dice que no va a ir, justificando que se trata de asuntos de negocios. Después de que todos se subieron al barco, aprovecharon ese momento para compartir y disfrutar juntos, relajándose un poco mientras estaban en el mar. En medio de todo eso se les veía tranquilo, incluso se reían entre ellos como si por un momento dejaran a un lado todo lo demás y simplemente se concentraran en pasar un rato agradable. Todo transcurre así hasta que, luego de ese momento de distracción, pasan a la reunión con los empresarios, ya con la intención de concretar el trato que Razi tiene planeado con ellos. Durante la conversación, uno de los empresarios comenta que antes no tenía interés en entrar en el negocio de la exportación, que realmente no le llamaba la atención ese tipo de acuerdos, pero que después de ver la propuesta que le hizo Razi, ahora sí considera que le gustaría participar en ese negocio. Luego de decir eso, decide cambiar de tema, como si quisiera dejar ese punto cerrado, y la conversación se mueve hacia asuntos más personales. En ese momento Mahir se queda un poco callado frente a ese tipo de preguntas, sin mostrarse muy cómodo con lo que están hablando. Zahide entonces interviene y empieza a comentar que Mahir a veces ni siquiera quiere salir del país, mencionando un momento en el que supuestamente tenía que ir a Rusia y no quería hacerlo. Mahir responde diciendo que igual le tocó ir, como tratando de justificar lo que pasó. Después, la esposa del socio dirige una pregunta hacia Asille, queriendo saber cómo fue que aprendió ruso. Asille responde que lo aprendió sola, sin dar más detalles, pero se nota que está un poco nerviosa en medio de esa conversación. Mahir también se siente presionado por todas esas preguntas, ya que lo ponen incómodo y no sabe muy bien cómo manejarlas. En ese punto la conversación vuelve a cambiar de tema y el socio propone hacer un brindis, diciendo que es el inicio de una buena amistad y que vale la pena celebrarlo. Todos entonces levantan sus copas y brindan juntos. Después de eso, Helin propone que sería buena idea salir a dar un paseo, buscando cambiar el ambiente y hacer algo diferente, pero Zahide responde que no quiere ir, dejando claro que no le interesa esa idea. Helin le dice que si no quiere ir, simplemente no vaya, y decide seguir adelante con el plan, así que algunos se van a caminar mientras que Razi y Zahide se quedan en la mesa junto con los socios, continuando allí sin unirse al resto. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.